Bienvenidos. En este video vamos a hablar y analizar el video que acabé de publicar, la historia que acabé de publicar de un niño que sentía miedo, ¿sí? Estaba asustado. Entonces, para quienes no lo hayan visto, recomiendo que le den clic al link que dejo en la descripción. Vamos a empezar a analizar este video. Este video tiene muchas variables, ¿sí? Para empezar está, bueno, la experiencia, pero en esa experiencia ¿qué hay? Contexto, emoción, un concepto y puntos de vista, ¿sí? Está el punto de vista del niño y está el punto de vista del adulto, ¿listo? Bueno, quiero que veamos en detalle qué tipo de emociones. Obviamente, es el miedo, ¿sí? ¿Qué contexto? En el contexto, el miedo relacionado a lo nuevo, ese es el contexto. Miedo relacionado a lo nuevo, ¿sí? Para un niño, ¿qué es lo nuevo? ¿Qué puede ser? Un jardín, un colegio, un nuevo parque de diversiones, ¿sí? Algo que no conoce, algo que no ha visto antes, ¿sí? Un nuevo lugar, nueva casa, ¿sí? Para un adulto, ¿qué puede ser? Y aquí viene la analogía. Un nuevo trabajo, migrar, la soledad. Para una persona que estuvo acostumbrada a estar en un ambiente familiar, pasar a estar solo, eso es nuevo, ¿sí? Todo eso genera miedo. Y no solo miedo, ansiedad, ¿sí? Puede generar ansiedad y muchas más emociones, pero vamos a basarnos en la emoción principal, que es el miedo. ¿Listo? Ahora, ¿cómo afrontamos ese miedo referido a lo nuevo? ¿Sí? De una otra forma, ya sea consciente o inconscientemente, se le enseña a los niños o el niño aprendido a afrontar el miedo de una u otra manera, ¿sí? Entonces, en la forma en la que el niño lo haya aprendido y lo haya aprendido a manejar, ya sea consciente o inconscientemente, ese miedo, es en la forma en la que como adulto lo va a manejar, ya sea consciente o inconsciente, ¿sí? Y esa forma pueda que lo estanque, ¿sí? O le cueste más, o le genere más sufrimiento, o lo ayuda a moverse más fácilmente ante esas circunstancias o obstáculos que vemos como nuevo, ¿sí? Retomando la experiencia del niño, cuando se le enseña al niño a ver lo nuevo, ¿sí? Y el miedo que siente, por qué lo siente, a comprender ese miedo, ¿sí? Se le podrá enseñar también diferentes formas de manejar ese miedo y todo en su debido proceso. Como adultos también es lo mismo, ¿sí? Ya como adultos ahorita nos podemos enfrentar a algo nuevo y obviamente todos sabemos que es un proceso, ¿sí? Pero el sufrimiento aquí viene porque cuando uno no trabaja en ese proceso de conocer las emociones, de conocer sus emociones, cómo se siente uno, ¿sí? De verlas, de identificarlas, ¿sí? De decir el porqué, de cuestionarlas. Cuando uno no atraviesa ese proceso de una forma más consciente, pues la emoción hace de ti y tú no haces de la emoción. Es decir, tú no controlas la emoción, sino la emoción te controla. Pero es fácil decir, contrólese, ¿sí o no? Yo le puedo decir a usted, contrólese, ¿sí? Pero la pregunta es, ¿cómo me controlo? ¿Sí? Uno puede aprender a manejarse y a manejar esas emociones y a controlarlas cuando uno se conoce, ¿sí? Es como cuando uno maneja un carro. Cuando uno sabe cómo manejar un carro, uno sabe manejarlo. Pero si uno le dicen, maneje un carro, y uno no sabe cómo manejarlo, pues no, hay que pasar por un proceso, hay que aprender ese proceso, hay que instruirse,
Y ese cómo es lo importante, el aprender cómo manejarlo, ¿listo? Cómo controlarse. El cómo es una cantidad de formas, una cantidad de maneras. Yo solo les voy a enseñar lo que yo aprendí en mi vida, pero también les pido el favor de que lo que yo aprenda en mi vida sea una herramienta para ustedes y no se nieguen a ver otras perspectivas, otras formas, otras herramientas, que exploren, ¿sí? Porque así es cuando uno se enriquece, ¿sí? Y uno conecta con la forma de uno. El caso, volviendo al análisis del video, me emocioné. Volvamos, retomemos. Les pregunto, ¿qué es lo que piensa el niño? ¿Sí? Cuando ve el parque nuevo, la escuela nueva, la nueva profesora, ¿sí? Un tobogán grande y oscuro, nuevo, muy alto. ¿Qué pasa en la mente del niño? Es muy grande, es muy oscuro, es muy alto, me siento inseguro. Hay muchos niños, no conozco a nadie, me siento solo. Y se traduce todos esos pensamientos en tengo miedo. Pregunto ahora, ¿qué piensa el adulto? Me siento inseguro. ¿Qué va a pasar? No conozco a nadie. Me siento solo. No tengo un hogar. ¿Cómo lo voy a hacer? Y se traduce en tengo miedo. Una emoción, en una sensación, abarca muchos, pero muchos pensamientos. La pregunta es, ¿observamos esos pensamientos? ¿Somos conscientes de eso que tenemos aquí? Ahora, ¿qué te dirías a ti mismo en esa situación? Tú puedes. Yo puedo. Te doy la mano. Me doy la mano. Busca ayuda. Busco ayuda. No te estanques. No me estanco. Es un proceso. Es un proceso. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Qué más le dirías? ¿Qué más te dirías? Como tú te hablas a ti, es como tú le hablas al otro. ¿Comprendemos los diferentes puntos de vista? ¿O los vemos separados? Tú allá y yo acá. No somos iguales. Los niños son nuestro reflejo. ¿Listo? Ahora, pregunto, ¿ustedes qué le dirían? ¿Y qué se dirían? Escribe en los comentarios, complementemos e intercambiemos información. Estoy creando una comunidad en donde podremos mantener este intercambio de información, así que dejo el link de la descripción de esta comunidad para que te unas y podamos hablar de esta mierda, de nuestra mierda, porque pues prácticamente toda la mierda que tenemos, todas nuestras cargas, ¿listo? Vamos a divertirnos. Chao. Se me olvidó. Esto es Más allá de las emociones. Bienvenidos. Únete a la comunidad Bebo y te aventurarás con contenido valioso y ordenado que te ayudará a comprender más tu mundo emocional.